Monseñor Lucio Ruiz, Secretario General para la Comunicación de la Santa Sede. Nacido en la ciudad de Santa Fe, Argentina, el 5 de marzo de 1965, ordenado sacerdote el día 30 de septiembre de 1990. Obtuvo la carrera de analista en informática aplicada en la Universidad Nacional del Litoral. Hizo un máster en Ciencias de Administración y Gestión por la Universidad Politécnica de Madrid. Se licenció en Teología Fundamental y Teología Dogmática por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Fue párroco, delegado decanal de Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria y asesor de informática del Secretariado General de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue secretario ejecutivo de la Oficina de Sistema del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, en la ciudad de Bogotá, y coordinador técnico de la Red Informática de la Iglesia en América Latina, la RIAL. Actualmente desempeña su ministerio pastoral en la Santa Sede como primer secretario general de la Secretaría para la Comunicación. En la Santa Sede también es colaborador con la Sagrada Congregación para el Clero y el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Le damos la más cordial bienvenida a Monseñor Lucio Ruiz. Buenas tardes a todos, buenos días para América Latina. Es una gran alegría compartir este momento con ustedes. Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Este es el lema de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y podríamos decir que todos estamos llenos de narraciones e historias que colman nuestra imaginación. Recuerdos, vivencias, momentos, personas, situaciones. Probemos cada uno de nosotros a poner delante nuestro lo que evocan historias como El Principito, Don Quijote, Romeo y Julieta, Pinocho, Pulgarcito, Cenicienta. Desde las más grandes hasta las más sencillas, y las que narran también los acontecimientos de nuestra historia, de nuestros mayores, todas están asociadas con unos momentos de nuestras vidas, con personas, lugares, recuerdos, lindos y también tristes. El cuento y la historia tienen no solo lo que nos cuentan, no solo lo que quieren transmitir, sino que tienen nuestro tiempo y el tiempo de los que nos lo han contado. Tienen nuestras emociones y tienen las de ellos. Tienen nuestras vivencias y también las de ellos. Las historias por ello entrelazan el pasado y el futuro, lo que cuentan y lo que escuchan. Y en este flujo de pasado y de futuro, el presente es solo ese pequeño lapso del pasaje de esta antorcha olímpica de la vida. Si se rompe, las generaciones futuras ya no vivirán esa vida narrada en la historia. Ya no recibirán ese patrimonio que les pertenece y que tienen derecho de conocer. Pero qué difícil se hace en la era del tablet, del multimedia, del touchscreen, del iGesture, del emoticon, de los servicios on demand, everything, everywhere, every time. Hablar de contar una historia que construya la persona y la sociedad. No por el instrumento en sí, porque estamos en la era de la narración, lo que en realidad podría ayudarnos más, como lo hacen tantas publicidades, videoclips y tantas otras aplicaciones muy bien realizadas que atrapan nuestra atención. La cuestión está en cómo se ha decidido diseñar esta cultura, donde tantos y tan importantes recursos terminan por impedir la intimidad. Por ejemplo, para contar nuestra vida, nuestra historia de nuestras familias,
o dejarnos atrapados en lo superficial, en el aparecer, en lo pasajero, no dando espacio a la profundidad y a los grandes valores. Contar una historia necesita tiempo, necesita espacio, necesita carne, sarx, necesita emociones, creatividad, necesita involucrarse, necesita sentimientos. Necesitamos saber escuchar, comprender, salir de nosotros mismos para estar juntos, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en la misma frecuencia. Estar, compartir, transmitir, vivir juntos la historia que se termina siendo ritual, como decía Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, para gestionarla juntos, para gozarla y para gozarnos. Es importante entonces tener en cuenta que la historia presupone la memoria, recordar, el reconocer, el valorar, el darse cuenta de lo que se ha realizado. Sin memoria no hay historia. B. A partir de esta memoria es necesario crear una historia que recoja cuanto se ha vivido y que se pueda contar para no olvidarlo, para poder recordarlo aún en sus particulares y así continuar a dar gracias. Y C, implica la necesidad de contarla, transmitirla, entregarla a otras generaciones, contarla a otros pueblos. La reflexión de este momento que vamos a compartir la divido en dos partes. La primera es el análisis del valor de las historias en la vida del hombre. La segunda, una mirada a una historia concreta en un momento concreto de la historia. La Statio Orbis de Papa Francisco el 27 de marzo de este año. Vamos a la primera parte. Las historias en la vida del hombre. Un primer punto, las historias de Dios con el hombre. Muchas son las historias que se cuentan en la Sagrada Escritura y en el Evangelio. Las parábolas y las historias son la manera con las cuales Jesús nos cuenta el misterio de Dios. Pensemos cuántos tratados se han escrito sobre la misericordia de Dios, por ejemplo, en la historia. Estos parten todos de la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, la dracma perdida, y también de historias como la samaritana, la Magdalena, el perdón del ladrón en la cruz. En fin, toda la doctrina de Jesús nos las ha contado. Y así se desarrolla todo el patrimonio de nuestra doctrina y de nuestra fe. Un segundo punto, las historias del hombre con Dios. El físico Leo Szilard reveló un día a su amigo Hans Bethe la intención de llevar un diario. Le dijo a su amigo, no tengo intención de publicarlo en absoluto, solo quiero llevar un registro de los hechos para poder informar a Dios. Bethe le preguntó, ¿no crees que Dios ya sabe cómo fueron los hechos? Claro que lo sabe, dijo Szilard, pero todavía no sabe mi versión. Simpático. Esta idea nos abre una original dimensión de nuestra relación con Dios, de nuestra oración. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no nos ve, que Él no nos escucha, tal vez que no nos entiende? Sabemos que no es así, pero un poco es lo de Szilard. Él todavía no conoce mi versión. La oración entonces es ese ponerse en la presencia de Dios para contarle nuestra versión de la historia, cómo la vivimos, cómo la entendemos,
no para hacer una comparación de versiones, sino para dejarse iluminar de la visión del narrador divino. Dejarnos revelar la interpretación de los eventos desde su mirada de Padre. Esto es la redención de nuestra historia. Nuestra historia queda iluminada de la verdad de Dios y se nos entrega nueva para ser vivida como vida e historia redimida. Pero para presentarnos ante Dios es necesario un rigor histórico en el recordar y honestidad intelectual para poder presentar nuestra visión y dejarnos iluminar por la suya. Esta redención de nuestra historia a partir de nuestro relato implica además la capacidad de saberse perdonar, porque Dios ya lo ha hecho. Y tener entonces el coraje de crear un relato nuevo de nuestra vida, ya redimida. Tenemos que saber contarnos a nosotros mismos una nueva narrativa de nuestra existencia desde la misericordia de Dios. Aunque la crónica de los acontecimientos permanezca inalterada, cambian el sentido y la perspectiva, porque está iluminada y redimida por el amor de Dios. Un tercer punto. ¿Qué significa y para qué sirve contar una historia? Desde el nacimiento de la historia humana, aún los más básicos, del lenguaje de la historia humana, aún los más básicos, las comunidades han narrado su propia historia para comprenderse, para explicar lo que sucedía, para transmitir enseñanzas, para evitar peligros, recordar eventos y para enseñar a los jóvenes cómo vivir, conservando y transmitiendo la experiencia de los mayores, para comunicar los valores que les mantenían unidos, valores que hacían que ellos fuesen una cierta comunidad. La narración así nos sitúa en el contexto de la historia compartida, que es un ambiente común. Nos dice quiénes somos, nos explica de algún modo nuestra propia identidad personal y comunitaria, desarrollando así un sentido y un ambiente de pertenencia. Contar historias tiene la intención de transmitir a quienes nos escuchan un mensaje, con el fin de que lo interiorice y tenga un significado especial para la persona, que fije conceptos, que retenga detalles, que no olvide puntos que son sustancia en el objetivo que se cuenta y por lo que se entrega. Contar una historia selecciona los elementos que merecen ser subrayados y aquellos que es preferible olvidar. Personajes y momentos con mayor valor y aquellos que pueden dejarse desaparecer. Sirven para iluminar a algunos o poner en mala luz a otros. Las historias construyen o destruyen, no solo por su contenido, sino por su oportunidad y aparición en el tiempo, por los colores y las emociones que se ponen, por los títulos y las funciones de los que intervienen en la trama, por las palabras y sus entonaciones, las expresiones, los gestos, las onomatopeyas. En el contar una historia, todo, absolutamente todo, cuenta, incluso los silencios. Todo es mensaje y hace a la trama. Las historias tienen la capacidad de transmitir, sin que nos demos cuenta, una jerarquía de valores, unos modos de proceder que asumimos como ejemplares o modélicos, tanto positivos, cosas a realizar y metas a lograr, o negativos, como cosas a rechazar, realidades de evitar. A veces sin filtro crítico.
Las narraciones nos presentan unos esquemas actuariales preconcebidos. Punto D. ¿Qué pasa si no hay historias? Si no contamos nosotros nuestras historias. El resultado es simple. Si nosotros no contamos historias, si nosotros no contamos nuestra historia, entonces, por un lado, se pierde ese sentido y ambiente de pertenencia, ese imaginario común del que hablábamos. Por el otro, serán otros quienes contarán por nosotros, pero con sus intenciones, con sus objetivos, con sus interpretaciones, sus conocimientos, capacidades, intereses, sus tiempos y oportunidades. Surge así natural hacerse dos preguntas. ¿Por qué no queremos contar historias? Nuestras historias. Y entonces, ¿quién las cuenta? ¿Por qué y para qué? Pero no contar historias también habla de espacios existenciales vacíos. Porque si no hubo un relato, no hubo relatores. Aquellas personas esenciales en nuestras vidas que han estado al lado nuestro, compartiendo tiempo, compartiendo espacios, enseñándonos a descubrir el mundo y a gestionarlo, enseñándonos nuestro mundo de emociones y ayudándonos a gestionarlo. Si en nuestras imaginaciones no hay historias, en nuestros corazones no hubo presencias, padres, educadores, maestros, religiosos, personas que nos hicieron crecer dando de su tiempo y de sus vidas. Por ello, el vacío de una historia implica el vacío en la persona, que puede ser mucho más serio y tener consecuencias mucho más profundas y complejas de cuanto nos podemos imaginar. Finalmente, si no narramos nuestras historias nosotros, otros las narrarán. Narrarán nuestra propia historia. Si no narramos nuestra versión en tiempo y forma oportuna, con las coordenadas y variables que le dieron origen e hicieron que fueran como fueron, en lo justo y en lo equivocado, siempre aparecerá alguien que podrá traer partido de nuestro silencio. Y con una propia narrativa, con una propia visión, con un propio interés, narrará su versión, tanto peor si lo sabe hacer. Y así, esta nueva narrativa ha vaciado nuestra identidad. Os invito entonces a pasar a la segunda parte de nuestra reflexión, la Statio Orbis, del 27 de marzo que ha celebrado Papa Francisco. En el contexto de contar una historia para que se grabe en la memoria, se presenta en medio de la tragedia del COVID-19 que ha abrazado la humanidad entera de soledad y de miedo y también de enfermedad y de muerte. Aparece un evento original que también ha alcanzado y abrazado la humanidad. Se llama Statio Orbis. ¿Qué es una Statio Orbis? Es una parada a lo largo del peregrinaje de la vida y dentro de la evolución de la historia, como para hacer un balance del camino recorrido y fortalecernos hacia objetivos futuros de la historia y el tiempo. Es un acto litúrgico de una originalidad única, porque es una celebración que de una parte refleja la historia y de la otra se hace historia. Refleja una historia porque lleva el drama humano para presentarlo a la misericordia de Dios. Se hace historia porque la respuesta de Dios es su presencia.
Presencia en medio de su pueblo, presencia que bendice y acompaña. Este doble movimiento, plasmado en el lenguaje litúrgico, se ha reflejado en una trama de signos, palabras y eventos que manifiestan, por una parte, el sufrimiento de la humanidad que espera, pero que necesita ser llamada y exhortada a la fe y a la confianza. Y por otra, la indefectible fidelidad de Dios, que está en medio de los hombres, los bendice para fortificarlos y los acompaña para guiarlos en el camino de la historia. Pero la liturgia, que se desenvuelve en un contexto preparado, sobrio, esencial, que marca la celebración, se ve acompañada también de un contexto no preparado, de elementos que contribuyeron a crear una narrativa rica y profunda, que ha suscitado recuerdos, evocado otros eventos, ha movido los sentimientos y ha llamado a lo esencial. Otro elemento importante de este momento histórico lo caracteriza el hecho que la cuarentena nos ha impedido la participación de los peregrinos. Por eso, esta se convierte en la primera vez en la historia que un papa tiene una celebración urbi et orbe con la plaza desierta, sin el pueblo de Dios presente. Pero por otra parte, conjugando la fe, la vida y la cultura, en la que nos encontramos transformados por la digitalidad de las relaciones y de las actividades, que tantas veces nos fue difícil conjugar con la espiritualidad, hoy, paradójicamente, descubrimos que es justamente esa digitalidad la que llenó, como en ningún otro momento, la Plaza San Pedro de Peregrinos. Participantes digitales, presentes desde todos los rincones de la tierra. Esta ceremonia se convierte así en un verdadero hito histórico, en un acontecimiento que marca el camino de la fe y la esperanza del mundo. Pero es un hecho que ha quedado impreso en la mente y en los corazones no solo de los creyentes, sino de todos los que, de alguna manera, buscando una explicación al fenómeno tan increíble para el mundo contemporáneo, han encontrado en esta celebración tal vez no una respuesta, pero sí un sentido y una esperanza que llega al corazón por su intensidad, porque evoca una historia mucho más grande y más larga, la historia del amor, de la fidelidad y de la presencia de Dios con nosotros. Por ello es importante en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones hacer de este hecho una historia, para que, como recita nuestro lema, la puedas contar y grabar en la memoria. Esto es necesario, porque de esta manera la vida se hace historia, historia que se recuerda, historia que se revive, historia que se entrega a las generaciones futuras para que puedan formar parte de la gran historia del caminar de Dios con la humanidad. El momento presente no solo está marcado por el virus, sino y fundamentalmente está sellado por la presencia de Dios. Y esto hay que recordarlo. Tenemos que contarlo. En esta óptica, observamos la dinámica de la celebración, que podríamos decir es un acto de intercesión. Por ello podemos ver una trama que manifiesta en la alternación de los momentos el inter de la intercesión,
es decir, estar en medio entre Dios y los hombres para posibilitar un diálogo, para crear un encuentro, para presentar las súplicas, para recibir la bendición. Así, la trama se entrelaza entre momentos en los que el pontífice se dirige a la iglesia y los momentos en los que el pontífice se dirige a Dios. Un primer momento, podríamos llamarlo el momento desde el pueblo, es la imagen que vemos. El Santo Padre sube desde la Plaza San Pedro hacia el Sagrado. Un segundo momento, hacia Dios, reza la oración colecta, donde recoge la oración de todo el pueblo de Dios. Un tercer momento, hacia el pueblo, volvemos hacia el pueblo, proclama el Evangelio, donde habla de la tormenta en el lago y Jesús que duerme. Exhorta con la homilía a la fe, a la esperanza, a volver al Señor. Un cuarto momento, vuelve el movimiento hacia Dios y tenemos la oración a la Virgen con el canto del Exsultum Presidium. La oración al Cristo crucificado con el canto Adoramus te Christe. Luego entra en el templo con el canto Parce Domine. Y ya en el templo adora al Santísimo con el canto El Adoro te Devote y las letanías. Un quinto momento, nuevamente hacia el pueblo, la gran bendición con el Santísimo Sacramento y la indulgencia plenaria. El sexto y el último momento, nuevamente hacia Dios, para dar gracias, con el canto Laudate omnes gentes. Entonces, volvemos a la cámara. ¿Cuál es la narrativa de este evento? La narrativa no fue la de mostrar algo para ser visto, sino la de crear un encuentro para ser vivido. Se trataba de llegar a las casas para atraer los corazones. Así, si la plaza estaba desierta de cuerpos, estaba sin embargo desbordante de personas que espiritualmente, por medio de la digitalidad, vivían concordes el misterio que se celebraba. La narrativa no es la del escritor y artista que se retira en el silencio para evocar la musa inspiradora, para concebir una idea sobre la cual escribir y tejer la trama de su historia para contar. No, la narrativa es la del pastor con olor a oveja, la del intercesor que está entre Dios, el Dios que tiene por nombre misericordia, y el pueblo por el cual el Hijo dio la vida y que ahora, en estas circunstancias, implora misericordia. La narrativa del evento teje entonces una trama entre Dios misericordioso y presente siempre en la historia del hombre y su iglesia que con miedo le suplica, pero que necesita ser animada a volver a la fe, a la confianza, a la seguridad de la presencia de Dios. En definitiva, no es una narrativa diversa a muchas otras de la Sagrada Escritura, pero esta vez se realiza en el marco de una celebración litúrgica vaticana, en el mundo actual, globalizado y con una pandemia global. Nace así del silencio, pero un silencio que contempla, que entra en el misterio de Dios y en el misterio del sufrimiento humano. No es una musa la que inspira, sino el ejercicio del ministerio del pontífice que tiende un puente entre Dios y los hombres. Pero no solo nace del silencio, sino también que nace del compartir el sufrimiento con la iglesia
que guía como obispo y pastor, y de la cual también es miembro como cristiano. Esta realidad teológica y espiritual queda plasmada en la imagen conmovedora que hemos visto antes de la subida del Papa desde la plaza, que es el lugar de los hombres, hacia el templo, que es el lugar de Dios. Manifiesta así, en un solo movimiento, este proceder y llevar al pueblo de Dios, representándolo, hacia el lugar del encuentro, de la contemplación y de la presencia que bendice. Es entonces desde esta mirada de pastor e intercesor que se deduce la narrativa de fondo, que implica conocer el amor misericordioso de Dios para poder pedir, pero también conocer la necesidad de la humanidad para saber qué pedir. Pero también exhortar a esta iglesia para suscitar la fe, la confianza, la esperanza, porque el Dios fiel pide fidelidad. La pregunta de Jesús que se leía en el Evangelio es la gran monición. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Este es el hilo conductor, no solo de la homilía, sino del evento entero, porque la subida representa el venir desde el mundo con miedo, y por eso la pregunta, ¿por qué tenéis miedo? Y la bendición con el Santísimo representa la clara presencia de Jesús en la historia, y por eso la pregunta, ¿aún no tenéis fe? Así, el por qué tenéis miedo y aún no tenéis fe son el estribillo, el nexo, el eje, el principio y la conclusión del evento. Porque dar seguridad sobre la promesa, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, es exactamente la clave para no tener miedo y estar siempre firmes en la fe. Con Jesús a bordo en la barca de la historia, no se naufraga. Así, si Jesús se despierta para reavivar la fe de los discípulos, el Santo Padre sube al templo para reavivar la fe del mundo contemporáneo. Un particular elemento de este llevar la humanidad a Dios es el recuerdo que el Santo Padre tiene de todas las personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de los diarios y las revistas, pero que sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. En esta ofrenda estamos todos, comenzando por los últimos. El llamado a buscar a Jesús como los discípulos, a esperar en Él, a creer en Él, es claro y no es dulcificado, sino puesto en la justa dimensión cristológica. Dice el Papa, tenemos un ancla, es en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Por ello, siguiendo la esperanza de los discípulos, podemos decir, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. Concluyo. Para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia, es el lema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La Statio Orbis es una celebración que se hace historia. Es una celebración porque es el llevar el sufrimiento de la humanidad al altar de la misericordia. Y se hace historia porque la trama del desarrollo litúrgico va cantando la relación de Dios con su pueblo, como lo fue ayer. Entre la fidelidad de Dios
y las lejanías y temores de Israel, Iglesia. Así, hoy como ayer la Iglesia puede continuar a contar historias para narrar y no olvidar la presencia amorosa, tierna y misericordiosa de Dios en el mundo, que cambia realmente el curso de la historia. Es a través de las historias, con sus elementos fundamentales y sus detalles, que el hombre va conociendo y transmitiendo el actuar de Dios en la propia vida y descubre la pertenencia y la herencia de una familia santa, pasándolo a las nuevas generaciones. Por ello, la liturgia es un lugar privilegiado donde la vida se hace historia y la historia se hace vida. Pero esto es solo una parte. La otra parte es nuestra vida, vida personal y social, actual e histórica, que debe ser recibida y debe ser entregada. Por ello, contemos historias. Cualquiera sea la misión que tengamos, cualquiera sea la actividad, el mensaje, lo que queramos transmitir, hagámoslo contando una historia. En la historia bien contada, quien nos escucha queda involucrado y puede no solo entender mejor lo que queremos decir, sino que empieza a ser parte de la trama de la historia y por lo tanto empieza también a poner parte de lo suyo, ser parte de la trama. En la radio, en las web, en los videos, en todos los medios, pero no solo, también en nuestras homilías, nuestras catequesis, nuestras enseñanzas, los encuentros, los grandes mensajes, las convocatorias, que incorporen esta dinámica comunicativa adoptada por el mismo Señor, con historias, eventos, personajes, situaciones tomadas de la vida de nuestros interlocutores. Termino con una frase del Papa en el mensaje que nos reúne. Necesitamos sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos. Necesitamos valor para rechazar los que son falsos y malvados. Necesitamos paciencia y discernimiento para descubrir historias que nos ayuden a no perder el hilo entre las muchas laceraciones de hoy. Muchas gracias. Monseñor Lucio, muchas gracias por su participación. Realmente ha sido muy interesante escucharlo, pensar en la Plaza de San Pedro, ver el relato del Papa Francisco. Creo que para todos es una cátedra de comunicación y de comunicación en positivo, esperanzadora. Por aquí nos van llegando varias preguntas. Desgraciadamente no vamos a tener mucho tiempo para responderlas. Hay personas en Ciudad Altamirano, en Argentina, etcétera. Voy a leer una pregunta que nos hace Osvaldo Moreno Sotelo, de la Ciudad de México. Monseñor Lucio, ¿cómo contar historias que evangelicen a los adolescentes en un ambiente mediatizado por lo antirreligioso y lo inmediato? ¿Respondo? La pregunta es, ¿cómo No, contar la entendí, la historias? entendí. Ah, Sí, perfecto. la entendí. No, preguntaba si respondía ya. A ver, yo creo que es el gran desafío nuestro. O sea, en primer término, de comprender que la cultura es esta. Entonces no querer cambiarla. O sea, porque la típica cosa que siempre decimos es, si fuera de otra manera o en otra época no era así. O sea, esta es nuestra cultura y la tenemos que comprender. Primera cosa. Porque si no comprendemos la cultura es muy difícil hablar de una cultura desconocida. Segunda cosa es ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Comprender cuál es la problemática concreta de estos jóvenes, porque no son jóvenes en general, son estos jóvenes aquí. Y por lo tanto lo que tenemos que ver es este grupo de jóvenes a los que le quiero dirigir el mensaje, cuál es la necesidad, cuál es la experiencia de vida, cuál es el problema, cuáles son los sufrimientos, cuáles son sus alegrías. Porque para contarle una historia tiene que ser una historia que les pueda interesar. Y entonces tenemos que comprender cuáles son los personajes que ellos manejan
cuáles son las historias que manejan, cuáles son las problemáticas, porque aceptando la cultura, conociendo sus problemáticas, de ahí podemos obtener todos los recursos desde el Evangelio, desde la tradición de la Iglesia, desde el amor mismo de nuestro corazón, para poder iluminarlos a ellos. Monseñor, brevemente una última pregunta. Tenemos como un minuto para responder. Siento la prisa, Dale. pero nos preguntan de Perú, Javier Portocarrero, de Signis Perú. ¿Cómo decirle a los que más sufren en este momento tan difícil que Dios nos ama? Mira, yo creo que en tanto hay una manera esencial, estando presente nosotros, porque la manera del amor de Dios no es solamente un amor teórico, es un amor que actúa. Y entonces, si tú ves a alguien que sufre, hacete presente, ayúdalo en el sufrimiento, acompáñalo, estate con él. Si tiene hambre, dale de comer, si tiene frío, cubrilo, si estás solo, acompáñalo. ¿No? Porque en el momento del sufrimiento, el amor de Dios tiene un rostro, y es el tuyo, es el mío. Muchísimas gracias a Monseñor Lucio Ruiz por su intervención y sus respuestas a estas preguntas. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.